Shalom amigos. Bueno, voy a hacer alguna reflexión hoy sobre qué significa la monarquía en el ámbito bíblico judío, en el Tanaj, ¿no? En la Biblia judía. Eh, el primer contacto que hay en la tradición judía con alguien, con un rey o con alguien que es como un rey, está, como todos sabemos, con los faraones en Egipto. Es decir, ahí es cuando se toma contacto directo con algún tipo de realeza. Y en la Torá son tres los faraones, digamos, son cuatro los que figuran, pero son tres los que establecen un contacto personal y directo con, con sendos respectivos protagonistas fundacionales, digamos, de la tradición judía. Estos contactos se producen, dos en el libro de Brishit, de Génesis, y uno en el libro del Éxodo. Con el primero de ellos, en el Génesis, nos encontramos cuando Abraham baja a Egipto y accede, en virtud de la, según nos cuenta el relato, de la belleza de Sara, a que el faraón la tome por esposa. Literalmente dice, la toma por esposa y evita a Abraham de esta manera que lo maten, que era, parece una costumbre. Cuando había una mujer hermosa, mataban al marido y se quedaban con la mujer. Él dice que son hermanos y ya está. Si bien en un principio el faraón, bueno, le cree y lo colma de riquezas, después de un tiempo, al saber que Sara era en realidad la mujer de Abraham, obliga a la pareja a irse de Egipto, ¿no? Bueno, hay muchas más historias, pero esto lo tienen, este relato está en los versículos, en el capítulo 12, entre los versículos 13 y 20 de Génesis, de Breshit. Sin embargo, más allá de los detalles digamos, argumentales, se puede decir, de esta narración, interesa aquí, o al menos, bueno, me interesa en este momento, para lo que estamos hablando, destacar que el primer patriarca de la tradición judía, nada menos, que es Abraham, se relaciona en forma directa con el rey de Egipto. Es decir, no se limita a ser un asiático más, como había pasó a lo largo de muchos siglos eso, reiteradamente, un asiático más en busca de comida, ¿no? Como tantos otros que provenían de la misma zona, ¿no? De Canaán, Siria, de aquellas zonas, por las sequías permanentes que había, ¿no? De hecho, Abraham podría haber satisfecho sus necesidades materiales básicas con oficiales de menor rango, no hacía falta ir a hablar con el jefe, ¿no? Con el faraón, pero bueno, la historia no cuenta esto. El segundo faraón que nos cita el Génesis es aquel que nombra visir a Yosef. Eso está en el capítulo 41. 41, versículo 41. Luego que éste interpreta a gusto de este faraón sus sueños, ¿no? Aquellos famosos de las vacas flacas y gordas. Posteriormente, y en medio de un estado de hambruna similar al de la época de Abraham, que hablábamos recién, Jacob, o sea, el padre de Joseph, y toda la parentela, bajan a Egipto llevados por su hijo, que era el visir de Egipto, con la aprobación del faraón. En esta historia tenemos entonces un segundo contacto directo con un patriarca, o sea, de un patriarca con un monarca egipcio, de primer nivel de contacto. Esto está en Génesis 47:7, que es cuando Jacob tiene una breve charla con el faraón. Aunque en este caso no es como el de Abraham, aquí hay unas futuras implicaciones directas más, digamos, más conocidas, digamos, ¿no? Lo que va a pasar después, más duraderas, digamos. En los capítulos 1 y 2, primero y segundo del libro de Éxodo, se nos informa de otro faraón. Este sería un cuarto, pero quien influye digamos, decididamente, digamos, en la historia, pero no hay un contacto directo de él con ningún protagonista israelita, pero ¿por qué se destaca? Porque él incluye entre sus castigos a los israelitas un decreto estableciendo el asesinato de los bebés hebreos, origen de la desesperada medida
tomada por la madre de Moshe, depositando a su hijo recién nacido en una cesta en la corriente del río Nilo. Y que probablemente es el mismo faraón que obliga años después a Moshe a huir después de matar a un capataz que maltrataba a un esclavo. De este faraón, sin embargo, y a pesar de estar, como decía, claramente ligado a los acontecimientos que habrían de sobrevenir, no hay ningún registro en la Torá que hable de un contacto directo ni con Moshe ni con ningún otro. En cambio, y a los efectos de esta nota, de este comentario, tomaremos como tercer faraón en nuestra cuenta a quien ha de mantener una conocidísima, tensa y prolongada disputa con Moisés acerca de la salida de los israelitas. Faraón, como saben, no quería que se vayan y Moisés, dale que te pego. Una dura negociación entre ambas partes que es presentada sustancialmente como un enfrentamiento entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel. Su desarrollo y conclusión se puede seguir entre los capítulos 3 y 15, son muchos capítulos del mismo libro de Éxodo Shemot. Bueno, así las cosas, preponderó en la memoria judía el recuerdo de la tiranía y seguramente de la esclavitud de los faraones que están descritos en el Éxodo, ¿no? En función de la permanente trascendencia en la tradición judía de aquel sufrimiento y de aquella trabajosa liberación de la esclavitud egipcia, digamos, nos resulta bastante plausible comprender que hubiera unos ciertos reparos del Altísimo y del profeta Samuel, que de esta época hablamos, esto está en el libro de Samuel, respecto a la vehemente solicitud del pueblo en reclamar un rey propio. Esto está en el libro de Samuel 1 Samuel, entre los versículos 8.4 y 8.22. O sea, el pueblo, a pesar de todo lo que se nos enseña en la Torá, que es un pueblo distinto con otras, que se diferencia de otros pueblos, ellos le dicen a Samuel, esto está en el capítulo 8 del libro de Samuel, no, como decía, está en el 8.4 y 8.22, si se lo comenté recién, le dice, queremos un rey como los demás pueblos. O sea, tú nos dices que Dios le manda a decir a Samuel, ¿no?, que les va a cobrar impuestos, le va a llevar las hijas, le va a llevar los hijos, los va a llevar a la guerra, o sea, todas cosas negativas, ¿no? Y sin embargo, el pueblo dice, sí, todo lo que quieras, pero queremos tener un rey. Y bueno, entonces ahí Dios le dice a Samuel, que estaba muy compugnido, Samuel no estaba de acuerdo con eso, no quería hacerlo. Dios le dice, bueno, si ellos lo quieren, concédeselo, pero ten en cuenta que no están contra ti, sino que es a mí, como diciendo Dios, es a Dios mismo que están desafiando, ¿no? O sea que no la tienen todas consigo el Eterno para este tema. Entonces aquí se impone, digamos, se puede argumentar la siguiente reflexión. El mismo Dios que puso como el primer mandamiento, el primero de la ley del Decálogo, que dice yo soy vuestro Dios, el que os sacó de la esclavitud del Egipto, es el que le está diciendo a Samuel que no les conviene tener un rey, por esto, por todo. ¿Y qué es lo que cita? Bueno, lo que era el faraón, que hablamos antes, ¿no? Los faraones que mandaban matar a los niños de un pueblo que quería liberarse, que eran tiranos, que eran representantes o dioses que representaban a otros dioses idolátricos y que, digamos, todas las consideraciones que se podían hacer eran negativas. Y a pesar de eso, como hay una norma, digamos, por así decirlo, el resultado de las acciones de los hombres, Dios no puede cambiarlo porque tenemos libre albedrío, y entonces, aunque nos equivoquemos, Él dice, bueno, equivóquense y ya veremos qué pasa después. Y de hecho, en todo el relato de los reyes, hay muy pocos reyes que se salvan de ser bien considerados.
como mucho 5. Algún día vamos a entrar más en detalle con ellos, pero por ahora como información, ¿no? O sea, son muy pocos los reyes que se salvan de la diatriba de los, en el escrito de la Torá. Sea como fuere, en la versión tradicional, que fue Dios el que dictó todas estas normas, o que fueron inspirados por Dios quienes las escribieron, porque no olvidemos que en el Devarim, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, también hay una larga lista de qué es lo que debe hacer un rey, donde se dice que no debe tener riquezas de más, que no debe tener mujeres, caballos, que debe tener una Torá siempre, un libro de la ley siempre frente a él, y a ser posible escrito por él para no, dice, para no desviarse ni de derecha ni izquierda. Parecería que eso de derecha e izquierda si fuera contemporáneo, ¿no? Contemporánea esa consideración. Es decir, digamos, hay más, está ese antecedente, además del libro de Samuel, que es posterior. Pero significa que esto de que, como le decía, el mismo Dios que bien es autor o que bien inspira a los, a los autores de los textos sagrados, es el que cuestiona esta figura autoritaria del rey. Y pondera que la gente se guíe por la ley sin necesidad de tener a alguien que los conduzca, digamos, ¿no? Pues a partir de ahí vienen los primeros reyes, que son Saúl, David y Salomón, todo según el relato bíblico, luego el reino se separa en dos, bueno, y la historia va por otro lado. Bueno, no quería hacerlo demasiado largo, pero más o menos esta es la idea de cómo desde Egipto y la liberación de Egipto pasamos a un tema al cuestionamiento de la monarquía y a ponerle límites a la monarquía en un virtual adelanto de lo que serían luego las monarquías modernas que no pueden hacer lo que quieren, ¿no? de hace pocos siglos, por supuesto. Básicamente de un siglo y medio o así, ¿no? Las monarquías constitucionales que hoy existen, al menos en Occidente. En otros países aún todavía los reyes son omnímodos. Bueno, esto era todo, no quería decir más. Ya seguiremos hablando en otro momento con el tema de la monarquía. Pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta otra y Shabbat Shalom a todos.